asistencia de Bojan Dubljevic. Bueno, a ver, Javi García, que ha entrado a pista y se va a pero Okoye. La machaca Stan Okoye. Ojito, que está siendo el hombre de su equipo en este primer cuarto. A ver, Rodrigo San Miguel juega con Matt Mobley. Matt Mobley carga contra Ferrando, que bien ha visto. ¡Radonjic! Mate de Dino Radonjic. Qué bien se ha ido Okoye de Dubljevic. Ahí sigue Okoye. Ahí sigue Okoye. ¡Tapón de Claver! ¡Mamma mía! Bueno, bien ahora Dimitrijevic para Pradilla. Baczynski, mira cómo lo celebra el polaco. Se levantaba Bambini, ahí veterano Baczynski consolando a su compañero. Dubljevic. Pues ojo, con esta canasta Bojan Dubljevic se convierte en el máximo anotador en la historia de Valencia Basket en Liga Endesa. Supera a Rafa Martínez. Sigue la actividad. ¡Oh, que viene, que viene! Bueno. Desde Islandia llega Klinason para levantar el Príncipe Felipe. Vaya minutos. Bueno, Bojan Dubljevic. Imparable. Ahora mismo el hombre del partido. Ya está en 19 puntazos. La Roca Dubljevic. 70-76. Se va a acabar así el partido. Y ahí termina el encuentro en el Príncipe Felipe. Ha ganado Valencia Basket a Casademont Zaragoza 70-76. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león, yo. Jaume Ponsarnau, buenas noches. En primer lugar le pediría que nos haga una valoración o resumen de lo que ha sido este partido. Bueno, hemos entrado que parecía que jugábamos bien, pero sin acierto, y a veces en un acierto también nos hacía entrar en dudas. Nos estaba costando muchísimo defender las sorpresas en su juego, las cosas que salían de su naturaleza de jugar normal, ¿no? Estábamos teniendo problemas en muchas situaciones. Y bueno, de ese juego perimetral con sus 5, ¿no? Que pues nos han castigado bien. Pero yo creo que estábamos metidos físicamente en el partido, en mentalidad, en juego, no en acierto, pero en juego. Lo que pasa es que los malos momentos han sido muy malos momentos, ¿no? Han sido momentos que han durado dos ataques, 2 defensas, y eso ellos lo han aprovechado muy bien. Siempre que pasaba una cosa positiva en el partido, nos volvíamos a meter y encadenábamos más de una cosa positiva. Pero aún no somos un equipo sólido y que va por rachas. Ellos han sido muy hábiles en todo el tiro libre que han tenido en el final de partido. Les ha ido muy bien también para gestionar su energía, y que era una cosa importante, ¿no? Que en principio tenían que acumular ellos más minutos en muchos jugadores, pues queríamos aprovecharlo, pero claro, todas esas pausas de tiro libre les ha dado aire y han entrado pues con mucho saber estar, ¿no? Al final del partido. Contento de que cosas como a nuestro no acierto hemos sumado mentalidad de rebote ofensivo, y no contento con esas pérdidas casi no forzadas, ¿no? que nos han llevado a darles a ellos, eran unos contraceros, y nos han penalizado muchísimo. Vamos con preguntas. Sí, Llama, buenas noches. Mencionaba el tema de los tiros libres. En ese momento, cuando el equipo estaba volviendo a intentar remontar ya en el último cuarto, se ha parado muchas veces el crono, ¿no? Con faltas ya en bonus, que quizás ha sido el momento clave donde se ha escapado la victoria. Totalmente de acuerdo. Ha sido ese momento, porque es que ellos cansados cogían aire, ¿no? Encima les permitía centrarse, y nosotros nos frustrábamos, porque incluso muchas de las faltas han sido que no hacían falta, ¿no? Eran faltas que no servían para defender mejor, sino servían para regalarles tiros libres. Y bueno, no nos lamentamos de esto, ¿no? Hemos sido poco expertos, pero bueno, una de las cosas que hoy ha identificado el partido que tenemos que madurar es entender, ¿no? Estas situaciones de partido. Pero como os digo siempre, ¿no? El equipo con la mentalidad que tiene lo hará, mejorará.
Vamos con más preguntas. Jaume, buenas noches. Te traigo un poco el sentir de la grada. ¿Qué sucede? Es que creemos que hoy era el día de ganar a Valencia por las bajas que traían un equipo que pensamos que era más asequible de lo que puede ser, ¿no? en un plazo medio. ¿Qué pasa con Jamel McLean y qué pasa con Kenan Sipahi? ¿Has decidido hasta jugar con Mobley de 1 en algún momento? Bueno, pues Kenan, estamos contentos del trabajo, él está haciendo todo lo posible, pero él aún está en pretemporada, ¿no? Y bueno, pues hoy ha tenido esos tiros abiertos y que no han entrado, y con esa sensación pues ya no nos hemos dejado de agarrar a él, ¿no? Y bueno, pero seguimos creyendo en él, vamos a seguir trabajando, él va a seguir trabajando y seguro que va a encontrar confianza en muchas cosas para hacerlo mejor. Y Jamal, pues el último partido ya lo jugó lesionado, con la rodilla muy hinchada, ha hecho que lo hemos tenido que parar unos días y la verdad es que no ha cogido ritmo. Y yo creo que hoy, que el arbitraje le ha penalizado muchísimo, le ha sacado el partido al inicio, buenas acciones que ha jugado valientes, ninguna ha tenido el premio del tiro libre y lo hemos ido perdiendo también en frustración, ¿no? Porque quiere hacerlo bien y bueno, es un jugador importante para nosotros y tenemos que encontrar la forma de que nos ayude más. Él lo va a poner seguro todo y nosotros acertar en cosas, ¿no? Ahora bien, que también en este sentido él vaya encontrando el pulso al arbitraje de la liga. Bueno, son todas las cosas de adaptación de un jugador nuevo a la liga, a pesar de ser un jugador tan experto y de tanta calidad como él. Hablábamos, Jaume, después de las 2 primeras victorias de que era bueno que el siguiente partido, la tercera jornada, se jugara pronto. Ahora, después de 2 derrotas, vuelve a tocar descansar poco para el partido del martes. ¿Es positivo o negativo? Bueno, nosotros al final nos estamos preparando para ganar el máximo de partidos posibles. Hoy no ha podido ser y nuestro pesar es que también era una muy buena oportunidad para ganar a Valencia Basket, que hoy ha venido con una baja menos, ¿no? que la han notado y la han aprovechado. Pero pues ya pensar en el siguiente partido, el Barça nos va a proponer cosas súper físicas, también agresivas, en las que aún va a ser más difícil jugar bien y tenemos que dar otra respuesta diferente y de más calidad. Siempre con estímulos de seguir mejorando y creciendo, pero evidentemente para competir, ¿no? Vamos a competir. De acuerdo, pues muchas gracias. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león, yo. Comenzamos ya rueda de prensa en primer lugar con el equipo de Valencia Basket. Estamos con el jugador Jaime Pradilla. Buenas noches. ¿Nos podrías hacer, por favor, una valoración o resumen de lo que ha sido para ti el partido? Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, contento por volver a casa, ver el pabellón nuevo, lleno y la verdad es que agradecido por cómo me ha recibido la afición. Y bueno, un partido duro, un partido que nosotros al final la Copa nos va a costar y tenemos que ir sacando estos partidos. Y bueno, teníamos que mejorar en nuestro rebote y en nuestras pérdidas y bueno, en la segunda parte hemos mejorado y hemos ganado al final. Vamos a ver si hay una única pregunta. Sí. Jaime, ¿cómo ha sido para ti el momento de la presentación, con los aplausos en el pabellón y bueno, tus sensaciones en general del transcurso del partido? ¿Lo has ido sintiendo o te has abstraído? La verdad es que, como decía, muy agradecido por cómo me han recibido. Durante el partido sí que estaba un poco más aislado en el partido, pero al principio la verdad es que estoy muy agradecido y es un placer volver a mi casa. De acuerdo, Jaime, muchas gracias. Una valoración o resumen de lo que ha sido el partido. Pues hemos intentado jugar duro, jugar con energía. Las cosas no han salido como queríamos, no podíamos meter y no teníamos la confianza. Valencia no estaba jugando algo especial. Todo lo que hemos hablado han jugado 5 o 6 jugadores claves
y al final con las faltas y los tiros libres nos han destrozado y nada, tenemos que levantar porque tenemos un calendario muy duro, muy difícil fuera de casa, entonces hay que levantarse y jugar mucho mejor. Vamos con preguntas. ¿Qué crees que le ha faltado, Adam? Buenas noches, al equipo para remontar en ese último cuarto donde os habéis colocado muy cerca. Pues creo que un poco de calma. Hemos hecho algunas pérdidas que normalmente no hacemos, y para ganar con un equipo con tanta experiencia como Valencia tenemos que jugar mucho más listo y bueno, hay que aprender. Hemos jugado mucho mejor que el último partido contra Burgos, hay que seguir este camino, pero todavía falta para ganar. Adam, buenas tardes. Sabemos que vienes de unos días complicados respecto de las lesiones. Quería saber cómo te encuentras. Bueno, a pesar de todo, contigo en pista, más 13 el equipo. Una buena aportación. ¿Cómo te encuentras y cómo ves la semana? Que viene una semana muy dura, ¿no? Sí, como he dicho, ahora nos toca 2 partidos cada semana, entonces no hay tanto descanso, hay que estar preparados cada día. Bueno, yo personalmente tengo algunas molestias, pero voy a estar bien. Tengo buenos profesionales aquí que me cuidan y nada. Como el equipo, yo voy a dar todo para el equipo para ganar. Y nada, hay que seguir trabajando. De acuerdo. Desde niño el rojo es mi color. Vázquez Zaragoza, contigo estoy, lucharé a tu lado como